Hola a todos, mi nombre es Joanny Pascual, pertenezco al grupo 1 de exposición y en esta ocasión voy a estar hablando sobre el punto 3 de nuestro tema. En genética de la conducta interesan las diferencias entre individuos, no entre grupos. La genética de la conducta es el estudio de los factores genéticos y ambientales que originan la diferencia entre individuos. La herencia se refiere a la transmisión de estas diferencias de padre a hijo, pero la genética de la conducta tiene muy poco que decir sobre las causas de la diferencia entre grupos y carece prácticamente de recursos para explicarlo. Por ejemplo, ¿por qué las niñas tienden normalmente a realizar mejor las pruebas verbales que los niños? O las causas de la diferencia de altura media entre hombres y mujeres. Hay tres razones para esto. Primero, la diferencia entre individuos son sustanciales, mucho mayores que la observable entre grupos. Además, de poco ayuda a conocer el nivel medio de capacidad verbal del grupo para averiguar el rendimiento en las pruebas verbales de un individuo en concreto. 2. La diferencia entre individuos interesa más porque a menudo los problemas relevantes para una sociedad implican diferencias individuales, porque unos chicos tienen problemas de aprendizaje que los demás no tienen. Esto es un ejemplo. 3. La causa de la diferencia individual no están relacionadas necesariamente con las causas de las diferencias medias entre grupos. Algunas diferencias entre individuos pueden ser muy claras, pueden tener muy clara influencia genética, mientras otras serían inexplicables sin atribuir un papel importante a la educación y a las condiciones ambientales. Por consiguiente, atribuir a causas genéticas la diferencia en capacidades cognitivas entre grupos supone proyectar sobre la genética de la conducta un enfoque, el grupal, totalmente contrario a sus intereses y metodología, centrado fundamentalmente en el individuo. La falsa oposición entre herencia y ambiente, entre genes y libertad humana. El sentido común induce a pensar que ciertas cualidades como la estatura, una constitución atlética, el talento musical, la inteligencia, entre otras, son en gran parte hereditarios, pero lo cierto es que a mediados de los años 90 todavía esos rasgos no habían sido suficientemente estudiados como para encontrar una respuesta convincente a su carácter hereditario. Lo que sí sabemos es que ciertas intervenciones educativas, ambientales y sociales son importantes y eficaces para fomentar el desarrollo de estas cualidades siempre que exista una actitud iniciales mínimas. Ante la dificultad de observar los caracteres responsables de la transmisión de los rasgos hereditarios, el conductismo negó cualquier papel a lo hereditario en la explicación de la diferencia de comportamiento. Centra su atención en los estímulos ambientales que modifican la conducta, más fácilmente observables. El programa conductista pretendía explicar la conducta de hombres y animales con efecto del entrenamiento, estímulo-respuesta, refuerzo y algunos acondicionamientos básicos que inician prácticamente con el nacimiento de ellos. Hacen depender la configuración de características individuales como el talento, el temperamento, la constitución mental, entre otras. Las explicaciones ambientalistas resultan intuitivamente razonables porque damos por supuesto que el ambiente puede ser modificado mientras consideramos inalterable el genotipo individual y todo lo hereditario. Sin embargo, creer que nada puede ser hecho para alterar los efectos genéticos denota un gran desconocimiento de cómo funcionan los genes. Los efectos genéticos no restan libertad individual, excepto en el caso de enfermedades genéticas que provocan graves trastornos metabólicos, motores o psíquicos. Esto no determina la conducta. La influencia genética son precisamente eso: influencia, tendencia, propensiones
o propensiones, la oposición entre influencia genética y libertad es engañosa, porque nada ni nadie es libre al margen de su constitución biológica o material. Y la libertad del ser humano, desde una perspectiva individual, se manifiesta siempre dentro del rango de comportamiento que sus características físicas, como las genéticas, metabólicas, motoras o sensitivas y mentales, y sus capacidades cognitivas, lingüísticas, memorísticas, entre otras, le permiten. Por otro lado, el sustrato genético individual no tiene demasiada competencia para interferir con las creencias, conocimientos y valores que orientan la conducta libre de un individuo. Muchos creen que la oposición entre herencia y ambiente es un requisito necesario para que los hereditaristas puedan demostrar la importancia de los factores hereditarios, y ambientalistas la importancia del ambiente, pero lo cierto es que nada podría ser modificado ambientalmente en un individuo nacido en blanco sin las conexiones funcionales básicas sugeridas por Eisberger. Una condición necesaria para que las intervenciones ambientales surtan efecto es que los factores hereditarios hayan hecho bien su trabajo. Y otra condición imprescindible para que las disposiciones hereditarias se manifiesten es que el ambiente contribuya a su desarrollo y diferenciación. Por esta razón, la etología y la genética de la conducta proporcionan elementos que no para negar la libertad humana, sino para mostrar el sustrato que la hace posible. Por consiguiente, la libertad significa no ausencia de causa, sino autonomía. El desarrollo de la corteza cerebral, corticalización y la diferenciación de tareas entre los dos hemisferios, lateralización, parecen haber jugado un papel importante en la humanización de la vida impulsiva, haciendo posible el control de conciencia sobre tendencia desencadenante instintiva. Esto y otros factores mediados por el lenguaje y la cultura han hecho del hombre un ser cultural por naturaleza, cuyo discurso de acción encuentra más límite en las normas y restricciones culturales que en su propia biología. La genética de la conducta ha intentado precisar el influjo de lo hereditario en el comportamiento más allá de este nivel instintivo elemental. Bueno, hasta aquí mi exposición. Mi compañera seguirá.